Un saludo para la amable audiencia, para las y los colegas, las y los estudiantes, los profesionales, las profesionales en trabajo social que me escuchan el día de hoy. Soy el profesor Jesús Glay Mejía Naranjo y hoy voy a hacer una intervención para responderle a las observaciones que me hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales y a los cuestionamientos o preguntas que me formuló el profesor Carlos Mario Ramírez, es presidente del CONET. Bien, quiero hacerlo porque me gusta que las cosas sean claras. Me ha gustado y he actuado siempre con claridad, de manera oportuna y de manera precisa. En particular voy a referirme a los comentarios e intervenciones que se han hecho desde el Sindicato Nacional de Trabajo Social sobre una intervención mía en observación a los comentarios que hacía la presidenta sobre la jurisprudencia que existe sobre el Consejo Nacional de Trabajo Social. E igualmente a la intervención del colega Carlos Mario Ramírez, que se refería a mi participación en esta crisis que se viene dando y en este proceso que se da de reformulación de la Ley 53 de 1977. ¿Cuál es el sentido de mi participación en este proceso? Que quiero que se entienda y que quede claro. En este proceso gremial, como profesional en trabajo social y como persona que me he caracterizado por participar en los asuntos que tienen relación con mi actuar en el campo profesional, por participar en el desarrollo de la profesión. Lo he hecho desde estudiantes, me correspondió vivir la época del movimiento estudiantil de la década de los 70, igualmente el proceso de reconceptualización, procesos en los cuales tuve oportunidad de participar activamente. Venía de una escuela de formación humana que reconocía la participación del ser y sus capacidades para la transformación del medio. Es así como desde que era estudiante tuve la oportunidad de participar de la Asociación de Trabajadores Sociales del Valle. Su junta directiva me invitaba a las reuniones. Una vez me gradué en enero de 1975, me vinculé a la asociación y allí en el transcurso del primer año tuve oportunidad de analizar lo que era el proceso de reglamentación de la profesión que se había frustrado ante un imaginario que existía del trabajo social como una profesión de un perfil muy asistencial y la cual podía ser desempeñada por personas que necesariamente no fuesen profesionales, pero sí que necesariamente tuviesen esas actitudes benéficas y asistenciales hacia la población. En la década de los años 70, sin desconocer los desarrollos que la profesión venía ganando en lo gremial y académico, era poco valorada en el medio, tanto académica como laboralmente. Se vinculaban las personas sin necesidad de pedirles título. Como decía, se valoraba más una actitud asistencial y benéfica. El presidente Carlos Lleras Restrepo, en el año de 1969, no sancionó la ley que reglamentaba el ejercicio de la profesión que había aprobado el Congreso porque consideraba que aprobarla desestimulaba la participación de las personas que tenían ese perfil benéfico asistencial. En junio de 1975, la Asociación del Atlántico convocó a un primer encuentro nacional para reglamentar la profesión. Elaboró un proyecto de ley, se lo entregó a la entonces ministra de Trabajo, María Elena de Crobo, para su presentación. Por alguna razón, este no fue presentado. Yo estudié ese proyecto de ley y encontré primero que tenía problemas en el reconocimiento de egresado, que no contaba con un organismo que lo manejara al Consejo, a la ley. La Asociación del Valle le propusimos a la del Atlántico que queríamos realizar un segundo encuentro para corregir el proyecto y para planear una forma efectiva de presentarlo al Congreso. Así lo hicimos del 21 al 23 de octubre de 1976, con una respuesta muy positiva de parte del gremio. Nos reunimos y el 2 de noviembre de 1976 a las 10 de la mañana ya había sido radicado en el Congreso el proyecto de ley por el representante ya fallecido Guillermo Col Salazar. En el transcurso de una semana, del momento en que terminó el encuentro a la fecha de inicio de sesiones del Congreso, estábamos presentando el proyecto. Me correspondió coordinar el comité de seguimiento del proyecto en el Congreso.
hasta su aprobación y posterior reglamentación. Instalamos la oficina del Consejo Nacional y entregamos las primeras tarjetas. En este proceso lanzamos la revista colombiana de trabajo social y reactivamos la vida académica de la profesión en el medio. Fue un proceso participativo en equipo. He participado activamente en la vida gremial, pero no he sido una persona obstinada en los cargos. Fui el primer presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales entre 1978 y 1980, un periodo de 2 años. Antes había participado del proceso de organización de la federación. Estuve entonces el primer periodo en la federación. Luego, como docente de la Universidad del Valle, fui nombrado delegado de la escuela ante el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, CONE. Formé parte de varias de sus juntas directivas y en el año de 1986 fue nombrado presidente y estuve en esa presidencia por 12 años por decisión de los docentes de Trabajo Social de Colombia, que tuvieron a bien designarme como su presidente. Me pregunto si fue una dirección burocrática o por el contrario fue un periodo de acción, de cambios y de desarrollo del organismo y de la profesión. Que hayan desacuerdos o acuerdos es natural, pues siempre hay diferencias en los puntos de vista. Pero no se puede decir que estuve allí aprovechándome del CONED porque le dediqué el tiempo y el trabajo que se requería, siendo su presidente y producto de la participación dinámica que el organismo había logrado. Ocupé la presidencia de la AES de 1992 a 1995 y la vicepresidencia de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social entre 1994 y 1996. El CONED durante mi gestión se proyectó, se consolidó, logramos varios resultados, entre ellos, esto es un trabajo que fue no solo del CONED, sino que lo hicimos todos los organismos, reactivar los congresos en Colombia, los seminarios, sacamos adelante la ley, instalamos el Consejo Nacional, promovimos la formación posgraduada, las publicaciones, hicimos presencia a nivel internacional y representamos también a los organismos internacionales en el continente latinoamericano. En el CONED estuve hasta el año 1998. Hace 26 años dejé de participar del CONED. Lo que sí hago es el seguimiento de los desarrollos del CONED, de la Federación y del Consejo Nacional, porque es mi deber como profesional en trabajo social. Opino y comento, ejerciendo mi derecho a participar. Formé parte del Consejo Nacional de Trabajo Social, del cual fui su segundo presidente entre 1991 y mayo del 2000. O sea, hace 22 años dejé de participar como presidente del Consejo Nacional de Trabajo Social. Me correspondió trasladar la oficina de la Secretaría Ejecutiva de Medellín a Bogotá. En este proceso, uno de mis empeños, pensando en el futuro del Consejo Nacional de Trabajo Social, fue consolidar un patrimonio que permitiera pensar en acciones futuras en beneficios del gremio. Fue así que durante mi gestión logré los ahorros necesarios para adquirir primero una oficina que se compró en 1992 en el parque del barrio El Lago de Bogotá, muy bien ubicada, de alta valorización. Luego también haciendo esfuerzos, en 1994 compramos la casa en el barrio, creo que es el Mortiñal, que queda ahí detrás del local que ocupó el colegio El Benie. Bien, esa casa que ocupó el Consejo hasta el año 2020 sirvió para la construcción en el mismo lote del edificio de 5 pisos que se inauguró en el año 2020. O sea que en ese lote construimos el edificio que nos habíamos propuesto, perdón. Igualmente se estableció como una política que debería ser seguida el manejo con austeridad y transparencia de los fondos, pensando en constituir un patrimonio durante el tiempo que estuve en la gestión del Consejo. Peleé porque se establecieran todos los mecanismos contables que se requerían para un correcto manejo del presupuesto. En la Secretaría Ejecutiva y siguiendo todas las instrucciones entonces del Ministerio de Trabajo y la diligente
acción para la época de las secretarias ejecutivas que ocupaban el cargo. Cuando dejé la presidencia, asumí la dirección de la sede Pacífico de la Universidad del Valle, en mi tierra, en Buenaventura, y de alguna manera no volví a tener una participación directa en los organismos, pero sí un seguimiento y mi derecho a pronunciarme cuando consideraba que las cosas no funcionaban o tendría que considerar y opinar, porque creo que es un deber de todos y cada uno de los profesionales en trabajo social. Que lo ejerzan o no, es de la formación y responsabilidad personal. Para quienes me han calificado de burócrata y vivir de los viáticos de los organismos, se equivocan. Siempre trabajé y me ha caracterizado y ha sido motivo de reconocimiento a mi acción y a mi gestión. Hoy he estado participando activamente del proceso que la profesión vive con relación a la reforma de la ley que reglamenta el ejercicio de la profesión y asuntos relacionados con el Consejo Nacional. Pero lo que he hecho como trabajador social con el derecho de que asiste a cualquier colega del país a pronunciarse sobre la vida de sus organismos es lo mínimo que puedo aspirar ejerciendo el derecho a la participación que tanto pregonamos, pero que tampoco ejercemos. No tengo ninguna injerencia en la dirección de los organismos. Bienvenida a la participación de las y los colegas. Los tiempos y las situaciones cambian. Una era la realidad en la década de los 70 y posteriores, con una profesión poco valorada y reconocida, que sin duda por la labor que realizamos entre el 70 y el año 2000, los realizamos los gremios de Colombia, entre ellos el CONE, la Federación y las asociaciones regionales, logramos un posicionamiento de la profesión en lo laboral y académico. Una profesión con solo 14 unidades académicas y aproximadamente unos 5.000 egresados para la década del 70, 78, finales del 70. Según datos del Consejo Nacional, para el año 2018 serían alrededor de 100.000 los egresados y los programas académicos pueden pasar de 60. El desempleo y la precarización laboral se impuso por dos razones. De una parte, las medidas neoliberales que negaron los beneficios laborales y precarizaron la población, no solo de trabajadores sociales, sino en general para todos los profesionales. Y de otra, en el trabajo social se incrementó la demanda por estudiar trabajo social y las escuelas ofertan cupos del resultado del cambio de imagen que tenían las profesiones. Eso sí, con un exceso de oferta por parte de muchas universidades privadas, sin control del Estado que hoy tiene una generación en la frustración. Muchos de los sentimientos se proyectan contra los organismos de trabajo social, con razón o sin razón, pero seguramente con la necesidad de que los organismos salgan a actuar y a responder ante estas generaciones y que es necesario el cambio. No lo niego, no lo desconozco. Para el año 2016 tuve varios pronunciamientos planteando mi preocupación porque no se encontraba una zona oportuna y activa de los gremios frente a la realidad del trabajo social y del país. Hablemos ahora del actual proceso que vive el trabajo social en Colombia. Con relación a las referencias que hace el profesor Carlos Mario Ramírez, a quien le agradezco su intervención ecuánime y ajustada al respeto de las personas, quiero precisar que mi actuación en esta coyuntura comenzó en el año 2019, cuando al hacer un seguimiento del Consejo Nacional de Trabajo Social, en la web encontré en la oficina de correspondencia donde las entidades del Estado radican todas sus publicaciones que se había registrado el Acuerdo 021 del 2018 que reformaba el reglamento del Consejo Nacional de Trabajo Social. No voy a referirme a la inconveniencia ni a los problemas que tenía esta absurda reforma, donde se le quitaban las funciones al Consejo y se le atribuían a dos personas, un miembro del Consejo, que era la presidenta, y una empleada, que era la directora ejecutiva, lo cual cercenaba el sentido y esencia del Consejo Nacional de Trabajo Social y de la representatividad. Produje varios documentos denunciando esta situación. Es lo único que puedo hacer, pues no participo de la dirección de ninguno de los dos organismos hace más de 22 años. La dirección ejecutiva había ejercido sus funciones durante un periodo de 32 años, periodo tan largo de permanencia en el cargo de la dirección ejecutiva como se le denominó al cargo de la Secretaría Ejecutiva, lo cual de alguna manera es inconveniente y lo mismo se refleja en la propuesta de reforma que se efectuó. Este proceso de reforma del Consejo Nacional se solicitó que se anulara y se procediera necesariamente a evaluar y hacer una serie de cambios que después de 46 años de funcionamiento del Consejo era factible evaluar y realizar y necesarios.
Sin duda, este proceso participaron la Federación y el CONE, haciendo la salvedad que la presidencia del Consejo Nacional en el momento estaba en cabeza de una delegada del CONE, que no era ni su presidenta ni delegada ante el Consejo, pues ya su presidente y delegado ante el Consejo Nacional era el profesor Carlos Mario Ramírez. Igualmente se había inhabilitado la representación de la presidencia de la Asamblea Nacional de Facultades de Trabajo Social, lo cual era totalmente ilegal y así lo argumenté y lo escribí en varias ocasiones. Las situaciones internas del Consejo que no me competían a mí. Las situaciones internas del CONE le competían a su presidente y a los miembros de la Junta. Yo no era de la Junta. Y la elección del representante de facultades, yo podía opinar y colaboré haciendo documentos donde mostraba la irregularidad. Lo que yo no podía era ni convocar ni realizar la reunión yo, porque no era parte de ese organismo ni tenía esas competencias. Eso no se me puede pedir a mí, pero pronunciamientos tengo y los suficientes. Han transcurrido desde el 2020, cuando digamos que se inició el proceso en forma. Si me equivoqué en la fecha, me excusan. Lo que importa aquí entonces es que evaluemos el proceso. Quiero entonces aclarar y lo voy a hacer de manera específica, pero no dando respuesta a cada observación porque se volvió interminable el documento. Sobre la intervención de la Presidenta Nacional de Facultades, publiqué varios escritos demostrando la legalidad de esta representación y solicitando su asistencia a las reuniones del Consejo. Todo como una petición ciudadana. Yo no tenía ninguna facultad, ni para exigirle que asistiera, ni para autorizarla que asistiera. Actué como ciudadano trabajador social. En este segundo momento, si se quiere, en ese participar de la vida gremial. Yo no actuando de manera directa como miembro de la Junta, sino sobre los respectivos organismos, sino como un trabajador social pensionado, quien hace seguimiento y participa en el derecho de la opinión de la vida del gremio. Denuncié desde el año 2019 ante la Federación, ante la FED, cuando conocí el reglamento que se había aprobado en el Consejo en el año 2018, reformando el reglamento que existía del Consejo Nacional. Si inicia ese proceso de cuestionamiento del Consejo Nacional, sería muy dispendioso hacer observaciones sobre cada punto, los cuales se refiere el profesor Carlos Mario. Habla el profesor Ramírez de mis silencios. ¿Cuáles? ¿Cuáles silencios si me he pronunciado continuamente sobre los asuntos pendientes y he sido el primer interesado en que se regularice esta situación? Lo he hecho en comunicados y lo he hecho a través de mi canal Debates en Trabajo Social en youtube.com. Recuerdo mi intervención del 30 de octubre del año 2023, titulada Sin confianza y disposición al diálogo no es posible encontrar. Voy a publicar en mi página, en mi canal. El documento está publicado allí para que lo miren y les recomiendo que lo vean. Además, incluyo el enlace en lo voy a incluir para que puedan mirar las personas y para que Carlos Mario también la mire. Allí está. En esta intervención hago una invitación a la que he insistido en todo momento y es a que nos encontremos como gremio, como organizaciones. Somos diferentes organizaciones con diferentes ideologías, con diferentes puntos de vista. Tenemos en común que ejercemos una profesión y que es posible que nos sentemos a encontrar elementos en común que permitan el desarrollo y proyección de la población, pues necesariamente no podemos estar en posiciones omnicomprensivas o únicas, lo cual es contrario al pensamiento crítico y científico. Lo cierto es que sí podemos trabajar unidos y ha sido mi llamado. También cuando ha sido necesario he puntualizado ante el Consejo Nacional los errores y mis desacuerdos y he apoyado a la mesa cuando me ha correspondido, como sucedió cuando invité a través del presidente de la Asociación de Trabajadores Sociales de Bogotá a una reunión de encuentro para que no se rompiera la unidad de trabajo que estuvo a punto de romperse por una discrepancia con la presidenta del Consejo Nacional. Que tengo puntos de vista que seguramente me distinguen de las posiciones de muchas de las organizaciones, es lógico. Lo grave sería que no las expresaran o no se dieran, pero lo cierto es que he saludado la presencia de todas las organizaciones y la he reivindicado. Y la tengo clara y tengo claro el momento de la profesión y los cambios que se han dado.
El 30 de octubre presentó una propuesta con fechas de elección de los delegados de las facultades de trabajo social al Consejo. Presenté también por varias ocasiones al Consejo Nacional, a su presidenta, le entregué el proyecto de reglamento para convocar a esa reunión. Esto con el fin de facilitar el trabajo. Propuse y planteé que era necesaria urgente la reforma de la federación y proceder a la elección de la junta directiva, para así proceder a nombrar presidente de la federación o presidenta, y completando, nombrando la delegada de facultades, el presidente o la presidenta de la federación, estando el presidente del CONE y los delegados de los ministros, el Consejo Nacional pudiera sesionar y regularizar de esta manera las situaciones y las interinidades que se presentan. Presenté en varias ocasiones un proyecto de reglamentación de la elección del delegado de facultades. Usted eso lo debe recordar. He actuado, he propuesto, esto era tan sencillo como ponernos de acuerdo o ponerse de acuerdo entre las diferentes organizaciones para que la federación eligiera su junta, eligiera su presidente, para que las facultades hicieran la elección que podía ser virtual para el delegado de facultades. Está ya el delegado del CONIS, están los delegados de los ministros, entonces podía sesionar. ¿Por qué? Porque es que ya tampoco puede seguir en el cargo la presidenta porque cumple 2 periodos y es necesario renovar entonces la presidencia. No participo en ninguna reunión de los organismos de trabajo social. Por eso cosas que me pide a mí Carlos Mario, yo no puedo hacerlas. Yo opino, yo me pronuncio, pero yo no puedo tomar decisiones. Bien, por tanto no ejerzo poder en la toma de decisiones. El 10 de octubre de este año participé, de 1923, del 2023, perdón, participé en una reunión invitada por el Consejo Nacional. Hacía 22 años no asistía a las instalaciones de este organismo ni a ninguna reunión de los organismos de trabajo social. Fue una reunión más para compartir mi experiencia informativa y consultiva sobre el proceso de reglamentación y para asistir a la reunión de la mesa del acuerdo. Como lo he expresado reiteradamente, no tengo ningún interés en llegar a desempeñar cargos o representación por muchas razones, entre ellas la edad, mi situación de salud y mi condición ya de profesor pensionado. Pero lo anterior no me impide participar y ejercer mi derecho, que es lo que he hecho. Tampoco tengo interés en apoyar o respaldar a ningún colega en el desempeño de cargos. No tengo ningún interés ni respaldo a ningún colega en ningún cargo. Colaboro y mi colaboración es con la organización y con la profesión. Y mi colaboración es para que este problema se resuelva rápido de la manera más conveniente. Actúo en mi condición de una persona que trabajó por unas conquistas gremiales, que trabajó por unos desarrollos gremiales y profesionales, por unos logros en la profesión que son evidentes y que sí quiero que se conserven y se desarrollen en beneficio de la profesión, del gremio y de los colegas. La parte personal y humana, esto lo dejo claro para que no se entienda que he dilatado o no he apoyado ciertos procesos. Una de mis últimas intervenciones haciendo llamado al proceso es la del 30 de octubre, que como ya la señalé, allí está en mi canal. De esta búsqueda del encuentro he tenido varias intervenciones, resumiéndolas hacia un llamado a que busquemos la manera de trabajar unidos. La profesión también tiene competencias y situaciones amenazantes en el medio, como es de otras profesiones similares, que le compiten por su área de competencia, claro, le compite. Y la profesión tiene que fortalecerse desde el punto de vista de sus competencias profesionales y gremiales y su desempeño en el medio, porque eso también es el sentido de una profesión. Sobre esto he advertido y en mi último llamado también a que se agilizara el proceso de reforma a la ley. Yo hacía un llamado y lo hacía porque entiendo que es urgente y no podemos dilatar el asunto relacionado con la ley y con el código de ética. Pero eso se entendió mal y se presenta como que yo me estuviera oponiendo al proceso y a la mesa del Acuerdo Nacional. Bien recuerdo entonces que en esa intervención que hubo el 30 de octubre, allí señalo ya una propuesta para que se solucione el problema de composición del Consejo Nacional y pueda reunirse. Dije la necesidad de ser nombrado presidente del CONE en firme, ya fue nombrado,
un presidente, y con esto, con una presidencia en firme del CONES, se retomara su rumbo y participara activamente de este proceso como ha sido su participación histórica. Con estos cambios en los que ya señalé, se le daría regularidad al proceso que ya viene interino desde hace 2 años. Y ya no es posible que se haga una tercera reelección de la presidenta porque no, pues, ya cumplió 2 reelecciones. Todo hubiera sido muy sencillo porque era el ponerse de acuerdo los organismos para haber realizado estos procesos, pero ahí hay falta de efectividad, de experiencia, de ser más proactivos y más activos en la organización, en aprovechar las oportunidades, en aprovechar los momentos, en saber el momento oportuno para tomar las decisiones. Era el momento y hoy no estaríamos en estas condiciones. Estaríamos con un organismo funcionando con mayor capacidad para responder a las visitas que se le hacen de Contraloría, pero estamos en un total terreno de interinidad. Entonces, ¿dónde están los silencios de parte mía? Existe cualquier cantidad de pronunciamientos míos en la web, denunciando, proponiendo y comentando. Lo que no me puede pedir, y usted lo sabe, profesor Carlos Mario Ramírez, es responder por las responsabilidades de los directivos de los organismos, porque no participo activamente en ninguno y las responsabilidades son personales. A usted me dirigí en varias oportunidades solicitándole su intervención en asuntos, entre ellos su intervención ante la Universidad de Antioquia para resolver el problema de la presidencia en el que existía en ese momento. En lo que no intervengo es en los asuntos que no me corresponden. No ha sido porque tenga intereses ocultos, ni tengo candidatos a nada. Con esto aclaro las inquietudes del profesor Carlos Mario, quien creo que en el tiempo que trabajamos me conoció y a quien le colaboré en su gestión. Para no hacer más largo este proceso referente a la reglamentación de la profesión, quiero dejar en claro lo siguiente. En ningún momento me he opuesto a la reforma a la ley. En ningún momento, profesor Carlos Mario. Un punto sí sobre el cual he insistido y quiero dejar constancia hoy es el siguiente. El punto sobre el cual he insistido, y si me ha malinterpretado, es el que tiene que ver con la figura del organismo rector de la Ley 53, el Consejo Nacional de Trabajo Social, que si bien fue creada antes de la Constitución del 91, esta figura es legal y no existe jurisprudencia que niegue su legalidad. La jurisprudencia que existe la caracteriza como una organización pública del orden nacional sin personería jurídica y sin ubicación en la estructura administrativa, pero como que funciona como organización y con un carácter sui generis. El sui generis tiene que ver con que no es posible darle una ubicación en la estructura de la administración, pero todas son legales porque considero que si es legal y es posible que continúe, pues se trata de una reforma a la ley. El Consejo tiene un capital, un patrimonio que por su carácter de entidad nacional es público y que en caso de ser disuelto y cambiado por otra figura, ese patrimonio no podría pasar a la figura que queda, la colegiatura, porque esta es de tipo privado y son bienes públicos y me parece que ese esfuerzo por lograr un patrimonio hay que conservarlo, es útil y positivo para la profesión. Es solo este punto que insisto que es necesario considerar con mucha mesura y responsabilidad. Yo no me pongo que hayan cambios en la figura, pero lo que sí hay que definir a todas luces es la conservación de ese patrimonio que no es del Consejo Nacional, es de la profesión. No sé si en este punto se me escapa algo, pero esta es mi posición. En conclusión, cualquier reforma a la Ley 53 que sea en beneficio de la profesión, sin detrimento de los logros obtenidos. De todas maneras, la reforma que quede será la ley que vamos a cumplir. No me opongo, ni mis intervenciones son un obstáculo para que las cosas se den. Finalmente, reitero mi posición de participar como trabajador social con el derecho que tengo de ejercer y que todos y cada uno de los trabajadores sociales deberían de ejercer. Y mi interés en este proceso está medido por trabajar en beneficio de la profesión, que hace 25 años no hago parte de ningún organismo activo de la profesión y no ejerzo ninguna función directiva. Por eso no ha sido motivo para que no opine, trabaje y participe, pero sin vínculos de ningún tipo. Gracias. Hago un llamado a la Unión a trabajar por proyectar y fortalecer la profesión de trabajo social, una fortaleza para la realidad del país que tiene compromisos éticos y políticos en el ejercicio del profesional ciudadano colombiano y en el desempeño profesional en el contexto de realidad nacional.
La unidad nos fortalece. Febrero 8 del 2024, Jesús Gley Mejía Naranjo. Con esto creo que he dado respuesta a a las observaciones que se me hacían y que considero mi deber hacerlas y las hago públicas y en el momento oportuno. Muchas gracias.